Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en un contacto legal más el lunes, pues hoy. Vamos a hablar de un tema que a muchísimas personas les ha estado pues complicando la vida y son temas muy delicados respecto a préstamos gota a gota. Yo sé que muchas personas saben de lo que estamos hablando y otras personas no, pero justamente para eso, hoy vamos a explicar el tema a profundidad con la licenciada Stephanie Portugués de la Defensoría de Apoyo al Deudor de FADE. Stephanie, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema tan importante que cuando muchas personas no tienen cómo recurrir a un crédito o por entidades financieras oficiales, pues tienen que recurrir a un préstamo gota a gota. Explícanos más bien qué es específicamente un crédito préstamo gota a gota. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un préstamo gota a gota lo podemos diferenciar del préstamo de préstamos porque es un préstamo completamente informal. Entonces, tiene ciertas características como que, por ejemplo, sus intereses son muy altos, generalmente por encima de la usura. Generalmente y en la mayoría ni siquiera se firma una garantía, es decir, no media un título ejecutivo. Estamos hablando de que no firmas un pagaré, no firmas una letra de cambio, como sí pasa cuando vas a un banco y te prestan X cantidad de dinero. Esto es como unos préstamos informales, digamos. Yo voy donde el vecino o donde el que me dicen que presta plata y contemos entonces qué tipo de personas pueden prestar este dinero de esta manera. Cualquier persona, y como te digo, se caracteriza precisamente porque son préstamos que exceden los intereses por encima de la usura y además se caracterizan por la modalidad de cobro. Ahora, hablemos cómo es que se cobran estos préstamos, porque yo lo hablaba con Stephanie fuera de cámaras y me quedaba perpleja de ver la cantidad de intereses que cobran. Entonces, por ejemplo, si yo pido un préstamo de 200,000 colones, más o menos ¿cuánto termino pagando? Es súper interesante porque la mayoría de estos préstamos se caracterizan por pagos semanales. Entonces, por ejemplo, te dan 200,000 colones y te vienen a cobrar 20,000 colones por semana. Entonces usted me pregunta, ¿cuándo voy a terminar de pagar? La mayoría de estos préstamos, no todos son iguales, pero la mayoría de las personas que prestan dinero bajo esta metodología, lo que hacen es que te cobran un dinero por semana de intereses, 200,000, entonces serían 20,000 colones por semana, y cuando usted tenga los 200,000 colones para devolvérselos, entonces en ese momento usted cancela la deuda. Viene a ser bien complejo y resulta bien complejo porque incluso he escuchado casos de personas que me dicen es que ya tengo el dinero y no me lo quieren recibir porque por supuesto que el negocio está en seguir pagando los intereses semana a semana. E igual aunque usted, digamos, tiene de los 200,000, 150,000, no, ni me venga a traer todavía los 150,000 hasta que tenga los 200,000 y mientras tanto vaya pagando los 20,000 por semana. Por supuesto que como te decía anteriormente, incluso a veces tengo el dinero y ni siquiera me quieren recibir el dinero completo porque el negocio está precisamente en lo que tengo que pagar semanalmente. ¿Qué tipo de métodos utilizan estos prestamistas para cobrar los créditos gota a gota? Bueno, vamos a ver. El OIJ ha venido haciendo una campaña bastante exhaustiva porque esto se ha venido a convertir en una situación muy compleja a nivel nacional. Entonces, precisamente hemos captado un video del mismo OIJ y vamos a exponerlo para que la gente pueda entender lo complejo y delicado que son este tipo de préstamos. Sí, vamos a ver a continuación un video justamente que retrata cómo es que se cobran este tipo de créditos gota a gota y es básicamente un ejemplo de la vida real. Vea, ¿cómo hacemos para con esa plata que se le está, que usted está debiendo, mi compadre? Ocupamos que ya sí, que se ponga a hacerlo con la platica, mier. Y que cómo está el estilo del hombre que supuestamente no quiere pagar la pizza, que se está sentando en una galleta, ese hijo de p***. Dígale que ya y que denuncie la p***, para que vea cómo es el estilo, que no solo somos dos, somos varios, es una cadena. Dígale es idiota, más bien que ni se ponga a ser loco, porque ese es donde vive la mamá, entiende. Que ya sí, mier, sabe cómo es el estilo, ya. Dígale es hijo de p***, que se porte a hacer con la plata, que me 35,000 por quincena, si es así, dígale es hijo de p***. Realmente estamos como locos por ese hijo de p***, padre, ese hijo de p***. Y, o si no, dígame usted dónde es que vive ese ma, dónde está breteando, dónde es que vive él, que de la mamá podemos llegarle, pero de la mamá ya sí, se sabe cómo es se caga el hombre, se puede cagar todo ahí, y bueno, déjame la mente, pero dígale al hombre cómo está la vara, que ya sí, cuál es el estilo que él piensa, que me 35 por quincena, a ver ese hijo de p***, dígale así como es, vamos al brete a buscarlo ese hijo de p***.
Bueno, increíble, increíble, pero este video es real, es una llamada real de una persona que le está cobrando uno de estos créditos gota a un deudor. Stephanie, coméntenos qué es lo que está pasando en el país en este momento, que muchas personas dicen, es que le debo plata, por favor ayúdeme porque si no me van a mandar a matar a mí o a mi familia. ¿Qué es lo que está pasando? Es una situación bien compleja porque, como les mencionaba al inicio, la mayoría no firman un título ejecutivo, entonces la garantía de ese préstamo es usted y es su familia. Por eso este tipo de llamadas, por eso este tipo de situaciones y por eso hemos visto casos incluso de personas que han tenido que huir del país a pesar de estar sometidos a regímenes de protección y demás, se han tenido que ir del país porque es increíble la amenaza, el acoso y todo lo que reciben. También súper importante que las personas hagan mucha conciencia de cuándo van a pedir este tipo de préstamos, porque recientemente escuché el caso de una muchacha que llegó a la oficina y me decía, es que yo nunca he pedido ese préstamo, yo nunca he servido de fiador de ese préstamo, pero conozco a la persona que vive en mi barrio, en mi lugar, que pidió el préstamo, solo lo conozco y ahora están llegando al kinder de mi hijo porque él dio mi número de referencia, dijo, sí, esta persona es conocida, aquí tienen el número y ahora me están cobrando a mí la deuda de esa persona y están llegando a amenazar a mi hijo. Entonces realmente hagamos conciencia, son situaciones, son préstamos muy delicados, el tipo de personas con las que estamos tratando son personas difíciles, complicadas, podríamos decir, en algunos casos bandas delictivas, bandas ¿verdad? delictivas por cosas que el mismo Poder Judicial ha venido publicando, ni siquiera porque lo digamos nosotros. El diario vivir, lamentablemente ahora del OIJ, se ha venido a convertir en los préstamos gota a gota. Son denuncias todos los días y a cada momento. Sí, porque hay amenazas de muerte y demás, y a personas todo. que las van a mandar a golpear o las han golpeado ya. No, Entonces, de son hecho, múltiples las denuncias. bueno, de hecho hemos escuchado homicidios ya, que cuando dicen qué fue lo que pasó, bueno, debía un préstamo de estos préstamos informales. Entonces, realmente hacer un llamado a la cautela cuando vamos a hacer a solicitar un préstamo de este tipo. Ahora, cuando solicitan las personas este tipo de préstamos, ¿le están pidiendo garantías o es nada más, no, su vida o hay garantías hipotecarias, casas, carros, qué más? Vamos a ver, la mayoría de estos préstamos se caracterizan precisamente porque no tienen una garantía. Pero vemos de todo. Recientemente también vimos el caso de un señor que puso a responder su casa mediante una garantía hipotecaria con intereses sumamente altos por encima de la usura, y el señor se encuentra pagando mes a mes únicamente intereses y al final de los 5 años tiene que devolver 20 millones de colones. Entonces son préstamos muy difíciles de salir porque generalmente cuando yo lo pido no tengo el dinero y generalmente al terminar los 5 años pues tampoco voy a tener todo el dinero para poder pagar. Entonces, ¿a qué me veo sometido? A tener que volver a ampliar esa hipoteca para que se me amplíe el plazo y no tener que perder mi casa. Claro, yo me imagino que hay muchas personas que nos están viendo en este momento y me están diciendo, bueno, pero es que yo igual no soy sujeto de crédito, ¿verdad? Ante una entidad que esté estatalmente regulada, sin embargo, yo necesito pedir dinero prestado. Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente que necesita la plata, pero no tiene entonces a quién recurrir porque no le prestan? Es muy difícil y a las personas la recomendación es que siempre tratemos de recurrir a la familia, que es siempre lo que tenemos más cercano, pero yo creo que una llamada más que para la población es una llamada para las autoridades. Trabajemos en proyectos de ley que realmente nos vayan a beneficiar para empezar a limpiar el tema de los récords crediticios. Recientemente vimos el proyecto de ley de la Caja, por ejemplo, de que se pretendía pasar de 10 años a 4 años, ya frenado, y son cosas que realmente uno lamenta porque seguimos dando largas a que las personas dejen de tener acceso al crédito, y el que las personas no tengan acceso al crédito termina en los préstamos gota a gota que tienen colapsados al país, que estamos viendo oleadas de homicidio y situaciones bien complejas. Stephanie, ¿este proyecto en qué ayudaría a las personas que necesitan dineros o que están debiendo platas? Bueno, el proyecto de ley de la Caja venía a pasar las deudas de un plazo de prescripción de 10 años a 4 años. Pero bueno, ahorita se encuentra frenado, está en un estudio ante la Sala Constitucional y vamos a ver qué pasa. Pero es ahí donde realmente hacemos un llamado de atención, porque lamentablemente ahora no solamente te manchan en su JEP, sino en muchas operadoras
de crédito que dan información a la libre, muchas veces con deudas que incluso se encuentran prescritas, con deudas que nunca mandaron a procesos de cobro judicial, y por deudas que incluso nunca mandaron a cobro judicial me rechazan un crédito. Incluso hablábamos también de personas que están manchadas porque tienen una deuda por un servicio telefónico que no pagaron, por cable, televisión por cable, etcétera, y entonces ya no son sujetas de crédito. Es impresionante porque entonces estas personas terminan recurriendo a créditos gota a gota, y vean en lo que se ven metidas, ¿verdad? Con amenazas a su familia, amenazas a sus propias vidas y amenazas hasta a terceras personas que ni tienen vela en el entierro. Es muy difícil, es muy complejo, y por eso la llamada de atención es a ver cómo hacemos para resolver el tema del acceso al crédito. Ahora, ¿qué hago si estoy ya inmerso en un crédito gota a gota? Yo estoy viendo este programa y digo, bueno, este programa es para mí, no sé ya qué hacer. Es bien difícil porque realmente entrar en un préstamo gota a gota es muy fácil, porque uno va en la calle y ves por todo lado préstamos en 5 minutos, préstamos en 10 minutos, por todo lado te los ofrecen porque es todo un negocio. Entrar es muy fácil, salir es muy difícil, sí. Sobre todo cuando empiezan a amenazar a la familia. Entonces, siempre, y por supuesto, recurramos a las autoridades judiciales, recordemos que para eso están, y recurramos a la familia, que al final siempre viene a ser la red de apoyo, y traten en la medida de lo posible, en el momento en el que se pueda, modificar esos préstamos de la modalidad informal para convertirla en una modalidad formal que nos venga a garantizar por lo menos un tema de seguridad. Y es que yo me imagino que también termina siendo una bola de nieve, porque empiezo pidiendo 200,000 y cuando me doy cuenta, como me facilitan los créditos, ya terminé pidiendo 3 millones, ¿verdad? Sí, por eso lo mencionaba, seamos muy cautos a la hora de estos préstamos. Yo entiendo que cuando estamos limitados con acceso al crédito, es difícil cuando atravesamos por una situación de emergencia y no tenemos de dónde sacar el dinero. Pero no solicitemos estos créditos para ir a comprar regalos, ahorita que estamos en esta época. No solicitemos este tipo de préstamos para pagar el marchamo, porque mejor el carro se queda guardadito el tiempo que logremos recoger el dinero, que luego exponer a la familia. Entonces, realmente, la llamada de atención es no recurramos a este tipo de préstamos, pero si por una situación de emergencia realmente lo tengo que hacer, tratemos de salir lo antes posible y de recurrir siempre a la formalidad. Y ¿sabe qué me parece siempre muy importante hacer referencia en estos casos? En que mucha gente que recurre a créditos gota a gota es porque está muy endeudada judicialmente también en otro tipo de procesos y de deudas que tienen. Sí. Entonces también acudir a un profesional en cobros judiciales que sepa, para que también le hagan una limpieza de expedientes, saber qué se puede ir sacando, si tienen prescripciones, caducidad, etcétera, y irles ayudando también para limpiar el récord crediticio. Absolutamente. Siempre es muy importante asesorarse con especialistas independientemente de la materia. Recordemos que incluso en el tema de los préstamos gota a gota, ahora está regulado el tema de la usura, que siempre ha sido un delito establecido en el Código Penal, pero no se había establecido el límite de intereses que me podían cobrar. Entonces, me cobraban y yo cómo podía considerar que era o no usura. Ahora está debidamente establecido, y recordemos lo que fue donado para